Yo una vez no podía salir de la estación Carrera, no tenía señal y solo caminaba y caminaba, bajaba y subía escaleras, pero no llegaba a ningún lado. Aclaro que conozco esa estación muy bien, no había gente y no tenía señal. Fue hasta que regresé a los vagones que volví a ver gente y al seguirlos pude salir. Pero fue bastante raro. Otra es que en la estación Valderas, al momento de transbordar llegué a una escalera muy rara, de nuevo no había gente, parecía en obra negra, súper sucia y con mal olor, además de que era muy estrecha, como para una sola persona, la subí y volví a ver personas. Cada que transbordo por ahí busco esas escaleras para tomarles foto, pero no he encontrado exactamente ese lugar. Si pasan cosas raras, mi esposo daba mantenimiento a las vías de noche y fue su primer año. Hablábamos y no recuerdo en cuál estación estaba, pero me envió una foto y me dijo que se veía macabro asustándome, y le pregunté que quién era ese de enfrente, y me respondió que no había nadie, que al lado de él estaba un compañero nada más, y al fondo estaban dos más en el trackmóvil. Cuando edité la foto, le mostré que había alguien frente de ellos y dice que solo sintieron un escalofrío recorrerlos. Lo único raro que me ha pasado es en el pasaje Zócalo a Pino Suárez, es un pasillo largo lleno de puestos de libros, ese día todo estaba cerrado y no había gente, yo era el único. Tengo muy presente que estuve caminando por mucho tiempo, incluso empecé a desesperarme, así que empecé a correr por varios metros, seguía y no terminaba. Y el pasillo realmente es largo, pero eso ya no era normal, no era la primera vez que lo recorría, pero esta vez fue diferente, y quien lo conoce, sabe que es como en zigzag, así que no se puede ver el fondo, así que cada vuelta creía que ya era el último tramo, pero seguía. De verdad no sé cuánto tiempo pasé ahí, pero fue muy agobiante. Entramos a las 3 p.m. aproximadamente al metro Línea Rosa, y salimos hasta las 10 de la noche. Pero lo más extraño y que nos dio miedo fue que el trayecto fue normal, paradas normales, tiempo normal, o sea nada extraño y solo fue de Valderas a Tacubaya. Nadie nos creyó en ese entonces, fue un 5 de enero, las calles estaban llenas de personas y puestos de juguetes, salimos por de la línea café, o sea nada que ver, estábamos como en shock mi esposo y yo. Nos agarramos fuerte de la mano tratando de aclarar la mente y caminamos rápido lejos del metro. Bueno, una vez vi un señor ya mayor, recuerdo que me llamó la atención que estaba demasiado jorobado, pensé, ¡ay qué dolor!, pero enseguida se bajó, o sea yo vi cuando se cerraron las puertas, total, me quedé, medio dormida y como 7 estaciones adelante, abro los ojos y está sentado enfrente de mí. O sea no hay explicación que nos haya alcanzado si el metro no iba haciendo paradas tan largas. Me bajé del miedo. Una vez estaba en el metro de la Ciudad de México, iba solo a hacer un trámite. Un señor abordó en la estación de Hidalgo, le di el asiento, se me quedaba viendo raro, lo miré a los ojos, rondaba en los 75 u 80 años y me dijo amablemente que si quería sentarme en el lugar que había ocupado, le dije que no y le agradecí, yo tampoco paraba de verlo, quedé impactado. Se me figuró a mi padre quien tiene 63 años actualmente. El señor me veía extraño, como si me conociera, yo no paraba de ver sus facciones, era como ver a mi padre pero de más edad, se parecía a él pero muy canoso. De pronto vi que tenía una carta que sobresalía de una pequeña bolsa de plástico que decía, de papá para Janet. Lo raro es que mi hermana se llama Janet. Me despedí de él con el tradicional Dios le bendiga. Me dio una palmada en el hombro justo como mi padre acostumbra hacerlo. Eso hizo que me recorriera un escalofrío en todo mi ser. Recordé a Calimán cuando dice que, a veces la realidad es increíble y lo increíble se hace realidad. Implementemos un poco de caos en sus mentes. Soy de provincia y en mi ciudad no hay metro, pero he tenido que ir a La Raza y pues nunca había usado el metro, así que fue de pura pregunta y pregunta cómo logré llegar al destino deseado. Pero un día sentí que ya era autosuficiente y me perdí, todo me parecía igual. Yo no sabía si iba o venía de bajada o subía, y el miedo ya estaba apoderándose de mí. De repente, alguna persona se me acercó y me dijo, creo usted y yo vamos al mismo lugar. Yo sin saber hacia dónde iba él y con el temor de que fuera algún malandrín, solo le respondí, creo que sí, para que no notara mi inseguridad de que no estaba seguro a dónde me dirigía. Bueno, pues él estaba cerca de mí, y yo me hice el dormido muy seguro de mí mismo aunque ya tenía miedo,
pero no lo daba a notar. En ese momento me dijo, yo conozco las líneas al revés y al derecho, toda mi vida me la paso viajando en metro. El sueño se apoderó de mí y fue un sueño corto, pero yo sentí que fue largo. En el lapso del sueño, bien que sentí como él me dijo, mira, aquí bájate, cruzas el túnel y tomas el otro y te bajas en tal estación. Y créanme que fue tan real que hasta tenía dudas, bueno, así lo hice tal cual me dijo, pero como de manera inconsciente pero a la vez muy seguro de todo. Así llegué a la estación La Raza. Después de 1 hora o más de haberme perdido, luego de acudir a mi cita me regresé por el mismo lugar para poder llegar a Indios Verdes. Había un puesto de revistas y cosas del pasado y por curiosidad tomé alguna que me pareció importante y le di una ojeada. Mi sorpresa más grande fue que esa persona que me estuvo guiando estaba en una foto de alguna noticia escrita en la revista con la misma ropa y todo, pero lo más curioso es que la revista era del año 1992 y yo estaba en el tiempo actual, de 2005 en ese entonces. Hasta la fecha no logro explicarme qué sucedió, pero cuando llegó a viajar a la Ciudad de México siento que me lo volveré a encontrar. No ha pasado, pero si algún día sucede le preguntaré si es un viajero del tiempo o qué. Este es mi relato, espero les agrade. Mi papá trabajaba en el metro de noche, dando mantenimiento a vías y trenes. Alguna vez le llegué a preguntar si pasaban cosas extrañas como alguna gente decía. Él me dijo que nunca le tocó vivir algo de lo que se contara, pero sí me dijo que todos tenían que usar audífonos abajo, porque habían muchos sonidos, como gritos, risas, gente, etc. Pero eran sonidos que simplemente no podían soportarse. Y otra de las cosas que me platicó, es que nunca podían andar solos los trabajadores, siempre tenían que ir en parejas, ya que en ocasiones se perdían algunos de sus compañeros y no aparecían en horas o incluso días. Y también le pregunté que si le gustaba trabajar ahí, y me dijo que no por el ambiente laboral, sino porque era muy feo y extraño el ambiente en los túneles, y yo considero que mi papá no sea una persona fácil de asustar o incomodar por así decirlo, entonces me sacó mucho de onda que me haya dado esa explicación de por qué no volvería a trabajar ahí. Me vale madres si me creen o no, yo sé lo que vi y moriré en esa colina defendiéndolo. Vi a la rata gigante en las tomas de aire que están entre Hidalgo a Valderas de la 3. No recuerdo entre cuál y cuál estaba. Eran como las 6, a esa hora iba a la prepa, y estaba del lado rumbo a universidad. No había tanta gente, pues era de esos convoys que mandan vacíos, pero ya para entonces entra relativamente poca gente. Por un momento el tren bajó la velocidad y se detuvo, yo iba parado en la puerta viendo por la ventana, y se detuvo frente al respiradero. Había suficiente luz del exterior y del vagón para verle. Aún a la distancia a la que estaba, calculo media unos 40 centímetros en sus dos piernas, estaba como encorvada, comiendo algo o con las manos en la cara y era gruesa. Un gato de calle ni anda ahí, ni es tan gordo, ni come en dos patas. Me saqué de pedo y un señor que iba en el otro extremo de la puerta también la vio y ambos nos volteamos a ver con duda. Volteé a mi derecha y vi que los del asiento dúo también la habían visto y estaban también sacados de onda. Y entonces el metro empezó a avanzar y dejamos ese sitio. Jazz, me acordé de algo que tengo que contar. La vez que iba a ver a Sam, que me dejaste en el metro Tacuba para ir a Polanco, bueno, tomé la dirección correcta, estoy segura porque siempre pongo mucha atención en eso. Llegué a una estación después San Joaquín, entonces iba en la dirección correcta. La siguiente estación se supone que ya llegaría a Polanco, pero no, la siguiente estación a la que llegué fue Tacuba. ¿Cómo pasó eso? Parecía ser la única persona consternada, miraba y miraba el mapa y estaba al revés, no comprendí por qué o qué, bajé del vagón y revisé el mapa, los letreros y todo. Yo estaba hacia la dirección correcta y ahí mismo donde me bajé, ahí mismo esperé el siguiente tren, me volví a subir a la misma dirección y ya no hubo problema alguno. La siguiente estación fueron San Joaquín y Polanco al fin. Hasta ahorita leyendo lo que ha pasado en el metro se me vino a la mente una vez que estaba en la estación de Hidalgo, me dirigí a Allende, y me subí al metro y cuando bajé, me percaté que iba en sentido contrario y me bajé. Según yo, me pasé del otro lado y nuevamente iba en sentido contrario, otra vez me bajo y me paso del otro lado, para sorpresa mía, seguía en sentido contrario. Se me hizo súper raro, finalmente vuelvo a pasarme del otro lado y ya llegué a mi destino, pero cuando me fijé, solo habían pasado unos minutos.
Vaya. Gracias por publicar, así sabemos que no somos los únicos. Yo viví una experiencia de estar atrapada en un bucle de Valderas a Insurgentes, me regresaba al mismo rumbo. La primera vez pensé que fue mi error, aunque recordaba que tuve precaución de mirar hacia qué dirección iba y fue confuso. Pasó una vez más, y llamé a un amigo diciéndole, ¿cómo salgo de un bucle? Y eso fue lo que me cambió a la línea correcta donde quería ir. La segunda vez fue con una sobrina y me dio risa. Quedamos confundidas, pero fue similar. Tenía ganas de preguntar, ¿a alguien le pasa en esta línea de Pantitlán a Observatorio? Yo tuve una experiencia paranormal, pero estoy muy agradecida con el espíritu chocarrero. Un sábado por la noche iba de Ferrería a Martín Carrera, esa vez quedé de verme con mi ex a las 9:30, pero se me hizo tarde y ya eran casi las 10 p.m. Cuando llegué a la estación, justo estaba el metro parado, así que solo corrí y me subí al primer vagón que vi para que no se me hiciera más tarde. El vagón iba prácticamente solo, nada más que en la otra puerta iban 6 vatos que se veían súper chacales que comenzaron a molestarme. Quería bajarme en la siguiente estación y cambiarme, pero del miedo no me pude ni bajar. Obviamente ellos seguían con sus chistes tontos. Le quise marcar a mi ex para que fuera por mí, pero no tenía señal. El chiste es que en Vallejo se subió un señor que se veía aún más malandro que los otros 6 y se sentó frente a mí. No me quitaba la mirada de encima, desde que subió. Parecía que no había nadie más que yo porque en ningún momento volteó a ver a los vatos. En eso, ya por deportivo, uno de ellos dijo: pues en donde se piensa bajar, todavía que la queremos acompañar nos va a dejar muy lejos de nuestra casa. A lo que el señor muy serio volteó a verlo y le dijo como muy enojado y con una voz tipo César Évora: ¿a quién? Y no apartó su mirada de ellos. No, hombre, los vatos casi se cagan y se bajaron en Basílica. Al llegar a Martín Carrera, el señor se levantó y se quedó parado viéndome para que yo me bajara primero. Solo fue cosa de que me bajé, y volteé de nuevo al vagón para ver que también se bajara, pero cuando me asomé no había nadie. Volteé para ver si se había bajado por la otra puerta, pero ahí la salida y el transbordo están hacia el mismo lado, así que sí o sí tendría que haber pasado frente a mí, pero no, ya no lo vi por ningún lado. Después de eso, ahí dentro de la estación vi a un chavo de frente. El punto es que él se salió del metro y yo me quedé mandando mensajes a mi ex para ver si iba por mí, pero pues no quiso. Total, me salí del metro y me fui a tomar el camión para su casa. Cuando bajé del camión, el chavo que vi salir del metro estaba ahí parado y me estaba viendo fijamente. Solo me sonrió y se fue, y cuando volteé, mi ex ya estaba ahí esperándome. Sé que suena súper fumado y nadie me cree, pero neta que algo incomprensible me cuida desde que tengo memoria.